Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, viernes 8 de mayo, vamos a escuchar las lecturas de la Santa Eucaristía, así como una reflexión. Hoy la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que habían seguido desde Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 2 respondemos: Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sión, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y desplazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Escuchamos en la aclamación del Evangelio del día de hoy: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Y en el Evangelio, pues hoy nos toca meditar el Evangelio de San Juan, que dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, están muy padres las lecturas el día de hoy. Me gusta mucho, ahorita que celebraba misa, pues al meditar también estas lecturas me gustaban mucho más de lo que había pensado. Y bueno, pues en la primera lectura vemos cómo Pablo continúa con la predicación en Alejandría. Y hay una clave muy interesante de la lectura que escuchamos. Fíjense cómo él le dice a los judíos, se dirige pues básicamente a los judíos y les dice: ustedes, dice, no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Y no hallando en Jesús ninguna culpa, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y me llama mucho la atención, me gustó mucho esta parte porque pues creo que tiene mucho que ver también con nuestra vida cotidiana, como la voluntad de Dios pues es una. Él proyecta su voluntad y Él nos muestra o quisiera mostrarnos lo que Él tiene pensado para nosotros. Sin embargo, pues también nos ha dado la libertad y en esa libertad nosotros nos manejamos pues como nosotros pensamos que es lo mejor. Sin embargo, no siempre lo que nosotros decidimos pues es voluntad de Dios. Y además, pues no todo lo que decidimos nos acerca a Dios. Pero Dios, que nos ama tanto, no nos abandona. Y aún a pesar de nuestras decisiones, Él va cumpliendo su plan de salvación. Entonces, los judíos, pensando que iban a acabar con Jesús, más bien lo que hicieron fue hacer que se cumplieran las Escrituras.
de una u otra manera sus acciones que realizaron libremente hicieron que el plan de Dios como quiera se cumpliera. ¿Por qué? Porque entonces me da a entender que aun cuando nosotros vayamos por un camino que no sea el que Dios quiere para nosotros, Dios nos ayuda a regresar de alguna manera con esas acciones que hemos realizado. Si no somos alcanzados por su amor, seremos alcanzados por la justicia, como decía Santo Tomás de Aquino. Pero pues esta justicia, por supuesto que también está inspirada en el amor, ¿verdad? Entonces, si nosotros actuamos de una manera que no está dentro del plan de Dios, pues Dios aún de esos males podrá sacar bienes. Me gusta mucho esa parte porque nos revela mucho que entonces nuestras acciones, pues aunque nosotros nos equivoquemos tarde que temprano, Dios tiene preparado un plan para nosotros. Entonces me gustó mucho esa parte y se las quería compartir. Y bueno, pues en el Evangelio vemos cómo Jesús le está hablando otra vez a la gente y claramente pues podríamos ver esta lectura. De hecho, a mí me gusta mucho tener esta lectura cuando celebro alguna exequia porque me llama la atención que Jesús diga que en la casa de su Padre hay muchos lugares, es decir, que Dios nos está esperando, que Cristo nos está guardando un lugar, que hay un lugar preparado para nosotros. Pero independientemente de eso, me llama la atención que para llegar a ese lugar, pues Jesús dice, bueno, yo voy a un lugar en donde ahí voy a estar y cuando sea el tiempo necesario yo voy a ir por ustedes y van a estar donde yo estoy. Y es muy lógico que Tomás le pregunte, Señor, pues muéstranos ese camino. Y Jesús pues da esta respuesta que todo el mundo conocemos y que hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces Jesús mismo se convierte en ese camino. ¿Qué significa? Bueno, pues que entonces para llegar hacia el Padre, que vendría a ser nuestra meta final, para llegar al Padre tendríamos que tomar ese camino, esa verdad y esa vida. Es decir, que tendríamos que buscar imitar a Cristo en su vida, en sus obras, en sus acciones, para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos, que es la presencia del Padre. Y entonces me llama la atención también, y podría ser como una pregunta para cada uno de nosotros el día de hoy, si realmente esta frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, la hemos hecho nuestra. Es decir, Jesús, tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Si todas las acciones que realizo, las realizo pensando en Jesús, viviendo como Jesús y actuando como Jesús. O si de repente actúo más como si yo fuera mi propio camino, mi propia verdad y mi propia vida. Entonces es interesante, me llama mucho atención esto porque pues en la vida cotidiana pareciera que vamos en otros caminos. Y ya como les decía, bueno, Dios puede, aún a pesar de esos caminos que sigamos, atraernos hacia Él, pero ¿para qué batallar tanto? ¿Para qué batallar tanto si realmente tenemos garantizada la vida eterna si vamos por ese camino que es Cristo, si nos subimos a su camino, con sus obras, con sus acciones, con las cosas que realizamos? Y entonces pues nos equivocaremos menos. Yo te pido que medites el día de hoy sobre esto, si realmente Jesús se ha convertido en tu camino, en tu verdad y en tu vida, y tus acciones reflejan que vas en ese camino como cristiano, vives conforme a ese camino, vives conforme a esa verdad que es Cristo y buscas y anhelas la verdadera vida que es la vida eterna. Te deseo que tengas un excelente día anticipadamente, aunque las voy a saludar por supuesto en la misa del domingo, pero anticipadamente les deseo un excelente Día de las Madres a todas las mamás que me escuchan y por supuesto pido también por aquellas que se nos han adelantado en el camino para que el Señor les otorgue siempre el eterno descanso. Y pues a ustedes mamás que me escuchan y que sintonizan estas redes sociales, pues les deseo lo mejor. Ya saben que son lo más maravilloso que nos ha pasado en este mundo y gracias a ustedes los hijos somos lo que somos, ¿verdad? Y pues, ¿qué más puedo decir? Gracias por todo. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, que Dios los bendiga y no olviden, próximo domingo, 9 de la mañana, www.facebook.com/paterjavier/live. Ánimo, les doy mi bendición. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo. Florica.